Vamos a continuar con la serie que estábamos leyendo. ¿Se acuerdan cuál es lo que leímos la semana pasada y antepasada y hace 2 semanas y hace 3? ¿Se acordarán? Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro. ¿Me acompaña con su Biblia? Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 5. Creo que estamos concluyendo prácticamente esta primera carta del hermano Pedro. Bien. Pedro, capítulo 5. Sí, ya, cuando lo tenga lista me avisa. Amén, ¿me puede decir? ¿Me regalar un amén? Bien. Si no tiene algún tema de salud, algún tema en la cadera, en las piernas, en la cintura, porque hay quien podría tener algún problema de salud, me ayudaría a ponerse de pie. Bien, vamos a leer juntos Pedro capítulo 5. ¿Les parece bien? Bien, dice la palabra de nuestro Dios así. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, ¿me acompaña? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidad de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Continuamos, dice el 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humanidad, porque y da gracia a los humildes. El 6 de una vez dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gloria, que llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de y fortaleza. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Acompáñame a orar. Amado Dios poderoso, hemos orado ya con nuestro pastor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables. Te suplico, Dios, que este siervo tuyo no exponga aquí lo que él sienta, lo que él piense, lo que yo crea. No, Señor, que sea conforme a tu palabra, Padre. Señor, ayúdanos en esta iglesia a continuar predicando una sana doctrina, siempre apegada, Señor, a tu voluntad, a tu palabra, Señor. Padre Santo, abre nuestros oídos nuevamente, Señor, nuestro corazón. Permítanos recibir tu palabra, Señor, ser receptores. Y como bien dice tu palabra también, Señor, que seamos hacedores y no solo oidores de esta hermosa palabra. Señor, te lo suplicamos, guíanos por Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tome asiento. Gracias por acompañarnos. Bien. Bueno, vamos a ver hoy 4 aspectos de la lectura que acabamos de dar, primera de Pedro. Hoy vamos a hablar de lo que es prácticamente el pastoreo del rebaño. Y fíjense que cuando hablamos de pastoreo de rebaño, sucede lo siguiente. El Señor, si ustedes lo recuerdan en la Biblia, nos habla mucho acerca de comparar a las personas del ser humano con ovejas, ¿no? Al grado que hay gente que inclusive llega a burlarse y dicen: ahí van como borregos, ¿no? Me da pena decirlo, pero alguna vez llegué a pensar igual. Solo quiero decirles que yo vivía en mis ideas, viviendo a mi manera, como lo que yo creía, lo que yo pensaba. Y bueno, efectivamente, los que querían hablar de la Biblia y de la palabra de Dios,
los veía yo como borregos, ¿verdad? Pero yo lo hacía despectivamente, porque no conocía del Señor, porque aparte de ser ignorante era necio. Por ahí alcancé a escuchar que dice, todavía, sí, todavía, pero el Señor está trabajando en mí. Hasta acá estoy en sus pensamientos, se los prometo. Y efectivamente, todavía hay mucho que trabajar en mí. A muchos de aquí les consta que eso es cierto, pero créanlo, mi corazón busca al Señor. Y cuando Él nos compara con ovejas, lo hace por la siguiente razón, porque las ovejas son desorientadas. Las ovejas pierden fácilmente el rumbo, el camino. Las ovejas necesitan ser cuidadas, necesitan ser protegidas. Y le pongo unos ejemplos sencillos. ¿Usted recuerda el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más dice? Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, voy a parar un poquito ahí. Gracias, hermano, gracias. Me voy a tener un poquitito ahí. Pasa lo siguiente. Si una oveja usted la mete a un lugar donde hay algo de hierba, bueno, no sé de aquí quién ha tenido oportunidad de estar un tiempo en provincia, aparte de su servidor. ¿Alguien más ha estado en provincia y ha cuidado ganado? ¿No? ¿Cuidó ovejitas, no? ¿Sí? Bueno, pues el pastor, nuestro pastor, gracias pastor, pasó de las ovejas allá del campo en los campos de Oaxaca, ahora se vino a los campos de acá de Naucalpan. Aquí estamos. Pero ya si las meten ustedes entre las hierbas se atoran por su lana, se atoran y no fácilmente se pueden librar y pueden ser presas fáciles. Si ustedes llevan a una oveja a un lugar profundo para tomar agua, sus piernitas más o menos son como las mías, o sea, son así, no esbeltas, sino flaquitas, delgaditas. ¿Pero por qué son así? Bueno, así las hizo el Señor. ¿Ustedes creen que esas piernitas y patitas puedan moverse fácilmente en el agua y con la lana que traen? No, se hunden, se ahogan. Usted dirá, oye, pero un perrito más o menos tiene las patitas igual. Sí, pero el perrito no tiene ese lanaje que tiene la oveja, ¿no? Además el perro es más orientado. Pero regresando a las ovejas, es fácil que se ahoguen, es fácil que se pierdan, es fácil que se extravíen. Por eso el Señor nos compara a nosotros con ellas. Y de verdad, seamos honestos, Dios tiene razón. Es muy fácil que yo me extravíe, es muy fácil que yo me distraiga, es muy fácil que yo me pierda. Y si no, pregunten a su servidor, después de 40 años de andar todo extraviado, perdido y desorientado, ¿no? Digo, hablo de mí, pero a lo mejor alguien puede decir, yo también andaba por ahí un poco perdido, ¿no? No tantos años, ¿verdad? Bueno, el Señor tuvo misericordia de mí. Por esa razón el Señor nos compara con las ovejas. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice la palabra ahí en el capítulo 5, verso 1? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, el primer aspecto que vamos a comentar en este momento, que vamos a compartir es, ¿a quién Dios ha encomendado el pastoreo del rebaño? Bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Aquí dice ahí, en el capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos. Bien, cuando dice aquí ruego a los ancianos, el primer hecho es que esta asignación, este liderazgo es afirmado por el Espíritu Santo, ¿no? Es afirmado por el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más a fondo. Eso lo podemos ver allí en Hechos 11:30, también en Hechos 14:23. Y hay muchísimos versículos más que ahorita en algunos puntos me voy a detener en específico y en otros, la verdad, no voy a entrar tan a fondo, pero eso está confirmado. Ahora, si usted me acompaña en su Biblia, vamos a Tito, capítulo 1, versículo 5. Ahí establece. Tito, ¿qué dijimos? Capítulo 1:5. Bien. Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Me ayudaría a leerlo, por favor? Y establecieses ancianos en cada
lugar. Fíjense que no voy a tampoco ahondar en ello, pero en la iglesia tradicional pensamos que debe haber un sumo sacerdote, un obispo, ¿no? Un episcopal, y hay toda una organización, y que solo ellos. Dice aquí, pongan ancianos en cada lugar. ¿En cuál lugar? Donde se iba a predicar la palabra, donde se iba a predicar el evangelio. Y eso lo encontramos en lo ancho y amplio de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a encontrar. Pero antes de ello, quiero comentarle que la Biblia, y le comparto que la Biblia nos habla de 3 términos en el Nuevo Testamento para referirnos a estos ancianos. Se refiere a ellos como ancianos, se refiere a ellos también como obispos y se refiere a ellos como pastor. Este último está ahí en Efesios 4:11. No vaya para allá porque si no nos vamos a distraer un poquito, pero la Biblia lo establece. Y la Biblia habla de estas personas, de estos ancianos que deben ser puestos. ¿Para qué? Para pastorear, para cuidar la iglesia del Señor. Entonces, esa es una de las primeras aportaciones que nos da este último capítulo de la primera carta de Pedro. Ahora, a muchos nos gustaría ser pastores, ¿no? A otros se los digo con toda honestidad y con toda confianza. A otros, al ver realmente lo que implica ser pastor, en lo personal, así Francisco Adrián sí se los digo, o sea, Señor, es un llamado que de verdad requiere verdadero y profundo amor a las ovejas. Paciencia, ahorita vamos a hablar más de ello, esto lo vamos a exponer más adelante, pero antes de eso, antes de hablar de esas características de esta persona en específico, permítanme compartirles y vamos a leer lo que dice ahí, 1 Timoteo 3:17. Regresa un poquitito ahí donde está en Tito. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, perdóneme. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versículos del 1 al 7. Vamos a observar las características que nuestro Dios demanda de estas personas. Y la verdad, póngase en ese lugar. Si alguno de usted ha tenido esa convicción de querer ser pastor en una iglesia, mire, cuando estuve en el seminario ya hace algunos añitos, había personas que querían estar ahí en el seminario y querían tomarlo como una carrera, pero además verlo como una fuente de ingresos, y pensaban que acabando el seminario iban a ser pastores. El pastor es un llamado muy, muy fuerte, muy profundo, créanlo. No es cualquier persona la que se pone a tener estos cuidados. Pero antes que veamos las características de esta persona, vamos a ver qué nos pide el Señor. ¿Alguien tiene por ahí ya disponible primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7? ¿Ya lo tienen por ahí? Bueno, las voces de las mujeres son más agudas. Y si guardamos silencio, vamos a tener con claridad. Hermana, despacio. Del 1 al 7, por favor. Escuchemos qué demanda el Señor para aquel que quiere ser pastor. Y más bien, para quien Él asigna a ser pastor. El Señor dice así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de las ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Diríamos palabra de Dios, ¿verdad? Porque viene de la Biblia, palabra de Dios. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve fácil? Cuando hice el checklist, creo que hay un par de palomitas, ¿verdad? Todavía tengo una sola mujer, una sola esposa. Ahí está mi esposita, te amo. Pero en el checklist no me fue nada bien. ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sintió? ¿No? Apto para ser pastor, ¿verdad? Ojo, no es lo que esta iglesia pide, no es lo que Sergio pide, no es lo que los evangélicos piden, no. Esto no es de religiones, esto es un tema de comunión ¿con quién? Con Dios. Y eso es lo que pide, y eso es lo que demanda. Entonces, si alguien quiere sentirse vestido de pastor, tengan mucho cuidado, porque viene más adelantito las demandas. Ahorita vamos a entrar en ello. Bueno, no se ve sencillo.
Y vea esto último. Fíjese que muchos de los que aquí estamos y tenemos el anhelo de predicar el evangelio sin meternos en el pastorado. Dice aquí abajo, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, no necesitamos a alguien que venga y sea un creyente o pastor de domingo, ¿verdad? Y de día de oración. Necesitamos un pastor que sea constante y consistente, que diga aquí siempre y que tenga buen testimonio de los de afuera. Los de afuera son aquellos que no conocen hoy a Cristo Jesús, que sí lo necesitan, pero que no lo conocen todavía. Pero a través de este pastor lo van a poder conocer. ¿Pero qué cree? Yo creo que esto es para cada uno de nosotros, ¿no? Para cada cristiano. Tener buen testimonio allá afuera. Y créame que lejos de Cristo no es cosa fácil. No es cosa sencilla. ¿Cómo le contestas a tus hijos? ¿Cómo le contestas a tu esposa? ¿Cómo le contestas a tus vecinos? ¿No? En el trabajo, ¿cómo te comportas? ¿Imitas la conducta de ellos? ¿Te estás amoldando este mundo, dice la palabra? ¿O realmente quieres dar testimonio de que Cristo vive en ti? Entonces, esta característica es para todos nosotros, pero si alguien en el pastorado, vaya tomando nota, ¿no? Vayamos tomando nota. Bien, en el Antiguo Testamento también habla de alguna manera estos pastores que el Señor asigna para cuidar a su rebaño. Habla de ese liderazgo y lo hace responsable de enseñar. A veces nos preguntamos, ya va a empezar otro curso y hay que estar temprano y hay que correr y hay que hacer tareas. Oiga, la labor del pastor es enseñar. La labor del pastor no es cuidarle a sus hijos. La labor del pastor no es enseñarle el camino a sus pequeños ni a sus adolescentes, ¿no? Eso está claramente en la Biblia, es responsabilidad de cada padre de familia. Es que antes de que pensemos en desviarnos, antes de que pensemos en andar en otras cosas y otros negocios, vamos a ocuparnos de lo nuestro. Vamos a ser gente íntegra, completa. ¿Frente a quién? Frente a nuestro Dios. Aquí el tema es con Dios. Si hoy me ve mi pastor, hoy no me ve mi congregación, y como nadie me ve, pues no pasa nada, pareciera. Pero no es así. Esto es necesario que sea una constante en nuestra vida. Y bien, el objetivo principal, obviamente, es alimentar al rebaño, ¿no? A través de la predicación, la enseñanza eficaz de la revelación divina. Ese es uno de los fundamentales de los aspectos, características y de las tareas que tiene como el pastor. Y permítame leerle esta porción. La tarea del pastor no es decir a las personas únicamente lo que quieren oír, sino edificarlas, fortalecerlas con las verdades profundas, escuche esto, de sólido alimento espiritual, que produce discernimiento, convicción, congruencia, poder y testimonio eficaz. ¿Sabe algo? Si los que estamos acá pudiéramos tener la oportunidad de forma continua estar tomando nuestros discipulados, estar poniendo atención, estar escudriñando la palabra, tendríamos mucho menos horas de estar aquí en consejería. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hablábamos al principio de las ovejas, descarriadas, desorientadas, fácil de influenciar y además fáciles presas. Como dice la palabra de nuestro Dios, y el demonio está allá afuera como león rugiente, buscando y esperando a quién devorar. Y eso es así, esa es una verdad. Y no es una verdad que tenga poco tiempo, es una verdad bíblica que cuando menos el Nuevo Testamento, ¿cuántos años tendrá? ¿2021 años les gusta? ¿2020? ¿2019? Alrededor de 2000 años. Entonces es una verdad profunda, palabra de nuestro Dios. Bien, ahora, entrando un poquito más en la palabra, aquí continuando con el capítulo 5, ¿a quién se debe pastorear? ¿A quién se debe pastorear? Bien, vaya conmigo en su Biblia y vamos a capítulo 5, versículo ¿qué? 2. Permítame porque aquí me moví un poquitito.
Ahí estoy. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice en el verso 2? La grey de Dios que está, ¿qué? La grey de Dios que está entre vosotros. Eso es a quien se debe pastorear. Ahora, vamos a hablar un poquito de la grey. Vamos a andar un poquito. Primero y antes que nada, y si alguien no estaba seguro de esto, quiero que sepa que el Señor Jesús vino a la tierra para redimir a su iglesia. Ha pagado un precio muy alto. Y muchos de aquí lo sabemos, lo hemos escuchado por años, pero el Señor Jesús pagó un precio altísimo por su iglesia. Si Él pagó ese precio tan alto por su iglesia, ¿cómo qué precio cree que tendrá el Señor Jesús por ello? Altísimo, altísimo. O sea, el Señor Jesús, aparte de haber pagado un precio muy alto por esta iglesia hermosa, el Señor Jesús tiene un aprecio muy, muy alto por esta iglesia. Si no, imagínense, ¿no? Paga un precio alto para algo que no le preocupa, ni le interesa, ni le ocupa, ¿verdad? Más bien paga un precio muy alto porque sabe que este es de un alto valor, de alta estima para él. Bien, más adelante el Señor envió a su Espíritu Santo y dice la palabra que somos templo de Dios y que Él mora en nosotros. Eso dice la palabra y creámoslo. Pero eso, iglesia, lo voy a ir combinando un poquito con la última parte de la prédica de hoy, nos lleva un poquito a tener en cuenta que Él vive en nosotros. Comportémonos como tales, vivamos como tal. Y empiezo por mí. Vamos a notar, a dar a entender, no tan solo en el trato personal a los que amamos y los que están junto a nosotros, sino a todos aquellos que no conocen del Señor. Vamos a mostrarles que Él vive en nosotros. ¿Quién vive en mí? El Señor Jesús. Y se nota, créanme lo que se nota. Y a muchos de aquí, segurito estoy que ya se los han dicho. Yo no sabía que eras cristiano, pero algo había en ti, ¿no? O llegué a pensar que eras cristiano. ¿Por qué? Pues por tu comportamiento, ¿no? Por tus palabras, por tu trato. Y eso se nota. Entonces vamos a hacerlo tal cual. Ahora estamos hablando de la grey, del rebaño. Bien, dice que el término de rebaño traducido es un término que implica ternura. Por acá, de luego, en las prédicas se usan mucho las palabras, ¿no? Del latín y del griego. Bien, la traducción de rebaño es para el Señor la palabra ternura. Es algo tierno para Él, algo hermoso, algo frágil, algo de mucha valía. Dice ahí, y si me están acompañando, dice que escuche esto. ¿Se acuerdan que comentábamos quién es la grey? Vea esto, Fíjese que muchos quisiéramos una iglesia perfecta. Nos gusta una iglesia, ¿no? Donde mínimo de problemas. De hecho, yo siempre he sido partidario de que pongamos un letrero allá afuera que diga: si tú eres imperfecto, eres bienvenido, ¿no? De verdad, siempre he sido partidario de eso. Porque nos gusta la iglesia perfecta. ¿Cómo nos gusta la iglesia perfecta? Pues que la gente quiera oír la palabra, quiera vivirla, ¿no? Que no haya errores, que no se equivoquen. ¿Por qué estamos criticando? Desafortunadamente, los que estamos justo evaluando cómo se comporta cada uno, los estamos criticando. Esa es la verdad. Pero escuche esto: la grey de Dios. Dice, y se lo tiene acá, a ver si me alcanza la parte baja. Dice: las ovejas, escuche, mansas, susceptibles a extraviarse, ¿no? Necesitadas de un pastor, felices, pacíficas, bajo el cuidado de este. Ojo, que producen pesar, ¿cuándo qué? Cuando se pierden, cuando están dispersas, ¿no? Esta es la grey que fue comprada a un alto precio. ¿Le encontró la perfección? Por ningún lado. Por ningún lado. Entonces, si usted llega a encontrar esta congregación imperfecta, no se preocupe, es natural, es normal. El Señor lo sabía, lo esperaba. Si no, ¿para qué lo necesitamos a Él? Si somos casi la cuarta persona de la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y uno que otro hermano de por acá, ¿no? O sea, ¿para qué lo necesitamos? ¿Para qué el sacrificio? ¿Para qué el alto precio? No, esta es la iglesia. Las ovejas mansas,
Las ovejas que están dispersas, y aunque son felices y pacíficas, muchas de ellas se pierden, se extravían. Y cuando le digo esto, se pierden, extravían, usted se imagina, ay, pobrecita, se salió del redil y ya anda por allá perdida. No, 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 no. A veces hasta intencionalmente andamos buscando por ahí brincarnos al redil, ¿no? Y aquí no se lo digo, no invite a Dios a que le quiebre una patita para que no se brinque el redil, no lo haga. Le va a doler. Nos va a doler. ¿Va que va? Bueno, bien, continuando con esto, vamos a hacer un poquito breve. ¿Cómo se debe pastorear? ¿No? Y a lo mejor el pastor se está acordando, ¿no? Sacaba la Honda. ¿Sí usaba la Honda, pastor? La verdad, ¿no? Y un callado, un palito largo, ¿no? Los que están en provincia sí saben qué es eso. Los que no fueron allá, pues a lo mejor lo han leído por ahí. Pero la Honda es, ¿no? Un pedazo ahí de un buen mecate bien tejidito. Y le hacía una parte amplia, era así largo, lo doblaba por la mitad, le ponía una piedra en medio y le daba vueltas y luego sí agarraba mucha fuerza, ¿verdad? Sí. Pero, espérenme, no, voy a rezar. Esa no es lo que la pastorea hace en la iglesia. Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos allá al versículo 2, ¿me acompaña? Dice, lea conmigo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas. Fíjese, ¿no qué? Sino, no por, sino como. Ok, bien, eso es lo que dice la palabra. Dice, cuidando en realidad se traduce en una sola palabra griega, ¿no? Episcopeo, que literalmente significa tener cobertura o vigilar sobre. Y fíjese que, bueno, y dice ahí la palabra también en el verso 3, siendo ejemplos de la grey, pero voy a regresarme un poquito. Cuando nosotros estamos cuidando el rebaño, si quiere saltarse 3 diapositivas, hay 3 riesgos, 3 peligros cuando le toca estar pastoreando a las ovejitas. Número 1, dice la palabra, y la acaba de leer conmigo, no por fuerza, sí entusiasta y ¿qué? Voluntariamente. Enseñanza diligente en lugar de ¿qué? De ser perezoso. Y se acuerda que comentábamos al principio, compartíamos de las características. Mire, si en su vida de pastoreo hay una carga para ir a orar por un hermano, para hablarle por teléfono, para estarle escuchando en la administración, mejor le rehuyo, tenga mucho cuidado, porque usted no está pastoreando como el Señor lo pide. Por eso se las ha puesto en sus manos. Por eso otra vez, no los quiero desanimar, Si alguien tiene el llamado, no se desanime, pero observe lo que el Señor demanda. Y esto es muy, muy importante. Bien, también les compartía que debe tener una verdadera pasión por el Evangelio. En 1 Corintios 9:16 dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Quién escribía esto? Nuestro hermano Pablo. Y ¿saben algo? Los que hemos salido a compartir el Evangelio y que regularmente vamos a las calles, lo entendemos de manera perfecta. ¿Por qué? Porque créanme que no es que se haga una costumbre y un hábito. No. Siente la necesidad de ir a compartir a otros. Quieres ir, ¿no? Por ejemplo, grupo de alabanza. Hoy no hemos ido a ensayar, no hemos ido a tocar, ya les interesa tal, inclusive en vivo, ¿no? Y sienten esa necesidad, pero no tan solo por el arte y la música, que es una emoción hermosa, sino porque sienten esa necesidad de estar compartiéndoles, de estar acercando a la iglesia a través de la alabanza. Bueno, pues hablando del Evangelio, es muy similar. No, ya no podemos estar quietos, queremos ir a compartir el Evangelio. Y hay quienes tenemos esa pasión. Y como dice ahí Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. Para salvación. ¿Para quiénes? Para el que quiera. No, para que él quiera creer. Dice así, ¿no? Salvación por aquel que quiera creer. Entonces, si alguien no quiere creer, me voy a preocupar yo. Hermano, no se preocupe. Usted vaya y haga y dé el mensaje. Amén. Compartíamos ayer en la haciendita. ¿Qué dice el Señor? Recuerdo, pastor, nos decía, ve, habla, ¿y qué? Y no calles. Eso dice la palabra.
Oye, pero no me quieren escuchar. Es que me da pena, me da miedo. Pues sí, puede ser. Eres humano, o sea, eso es normal. Pero obedezcamos al Señor. Vayamos, hablemos, no callemos, no desmayemos. Eso es importante, hermanos. Por eso, esta es la razón, esta es la forma en cómo podemos de alguna manera cuidar a esta grey o este rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos. Y a veces pensaremos que, bueno, esa es tarea exclusiva del pastor, ¿no? Y además a veces le pagamos para ello. No siempre le pagamos, como debe ser, pero no, hermano. En este caso sí es necesario que cada uno de nosotros tomemos ese rol. Y si usted está en un lugar donde ve que alguien tiene necesidad, háblele. Pero háblele con paciencia, háblele con amor, háblele de la verdad bíblica. Y que esa persona conozca de la esperanza viva que es, ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es muy sencillo, de verdad. No piense en usted, no piense en sus temores, no piense en sus preocupaciones, no piense en... No tome el síndrome de Moisés, ¿verdad? Señor, es que yo no sé hablar. Espérame. Nos compartía nuestra hermana Elizabeth Moreno, ¿no? La semana pasada. Permanece quieto. Y así hay muchos versículos. Josafat perdió alguna vez, permaneció quieto. Gedeón, ¿no? Permanezcan quietos, tranquilos. ¿La obra de quién es? Del Señor. ¿Qué necesita el Señor entonces? Que te dejes usar, que te dejes ser instrumento para el Señor. Pero recordemos y acordémonos de esto. El Señor no usa vasijas sucias. Entonces vamos a limpiar un poquito. Vamos a limpiar a fondo y vamos a dejar que Él nos use. Permítanlo. Vamos a limpiar. Ya estamos en una etapa. Miren, muchas de las caritas que veo aquí, y le doy gracias a Dios por sus vidas, pues ya tenemos algunos años congregándonos. Entonces vamos a la siguiente etapa, ¿no? Vamos a la siguiente fase. Ya no la de vengo y bueno, vamos a rápido, corre porque ya va a llegar el pastor, no me gusta llegar tarde. Ya pasamos lista y vámonos. En la semana, pues no me una oración. En la semana no le hablo a nadie, no le comparto a nadie. En la semana vivo un poquito más. Bueno, esta es mi semana de descanso, ¿verdad? Ya el domingo iré a ver al Señor, pero mientras toda la semana es mi semana de descanso. Mientras el domingo, ahí sí me aplico, aplaudo, canto, llego temprano, ¿no? Una buena arregladita y vámonos. Mi hermano, le invito a que no sea usted cristiano de solo domingos, toda la semana. Y voy a hacer un pequeño comercial, pero le invito a que los martes y los viernes se una a la oración. A lo mejor está atendiendo otra casita de oración y no se une con nosotros, gloria a Dios. Pero si no es así, hágalo, no le cuesta nada. Mire, somos muchísimos. Me encantaría que todos estuvieran conectados el martes. Amén. ¿Alguien de aquí puede levantar su manita? ¿Quién se conecta los martes? Bueno, mejor voy a preguntar al revés que no. Los demás, hagámoslo, ¿sale? ¿Sí? Los invito. Y si no el martes, entonces ¿cuándo? El viernes. Porque faltó preguntar por el viernes, todos los demás serán de viernes, ¿sale? Bueno, bien. Continuando con nuestra prédica, en el versículo 3, dice ahí, el pastor debe evitar ¿qué? La tentación de ser motivados por dinero o beneficios materiales. ¿Se acuerda que le compartía que cuando estaba en el seminario, algunos pensaban que era como una carrera, pero una carrera para tener un sustento económico, para poder llevar dinero a su casa? ¿Y qué creen? Que el problema de verlo así, bueno, tiene varios problemas, pero uno de ellos es, tú quieres entonces venir a hacer esto por ganancia. No le quiero llamar deshonesta todavía, pero entonces tu motivación ¿cuál es? Porque es ahí donde viene la ganancia deshonesta. Ese es uno de los problemas que tenemos. Lo voy a hacer no porque ese es mi sustento, de mi modo de vida. Ya encontré, de aquí soy, diríamos algunos, ¿verdad? De aquí soy, aquí viene el ingreso, ¿no? No lo veas. Si lo haces así, mire, se va a frustrar. He conocido muchos pastores a esta edad, ahorita que tengo de 60 años, muchos. Y es que luego la congregación nos castiga con el diezmo. Espérame. Creo que algo no está claro aquí. O el texto lo estoy leyendo mal, o algo no está claro. Si su motivación es predicar para tener ese ingreso, siento que andamos un poquito fuera de lugar. Es que hay necesidades. Claro que sí las hay. Y si yo le leo Hebreos capítulo 11, y no recuerdo el versículo 30 y tantos, fueron aserrados, cuchillados, pasaban hambre, vivían en cuevas, porque eran tontos.
No, porque amaban a su Dios y predicaban la palabra y su interés no estaba en lo que ellos recibían, sino su interés estaba en llevar el evangelio a todos lados. Pero también ahora vamos a leer más adelante, un poquito más adelante, de la provisión de Dios. Bien, se debe caracterizar por ser un siervo desinteresado, comprometido, sacrificarse, a no preocuparse por el dinero y el materialismo. Hágame un favor, porque sí es cierto, creo que se me estaban durmiendo. Ezequiel capítulo 34, ¿me ayuda? Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 34, y si se puede ir poniendo de pie cuando lo encuentre, le voy a agradecer. Ezequiel, ¿qué? 34. Ezequiel, escuche esto. Del 1 al 6. Vámonos por poquito porque la verdad es que ahí voy, Es que aquí moví yo mis dos hojitas, pero ya estoy llegando. Ya llegué. Éxodo, Levítico. Ezequiel capítulo 34. Vamos a leer del 1 al 6. Ya que estamos hablando de la ganancia deshonesta y de todo esto, escuche lo que le dice nuestro Dios al pastorado. Y usted analice y diga, ájale, creo que el compromiso es mucho más profundo y más fuerte que decir, vénganse, vamos a leer la palabra, siéntense, ¿no? Lea conmigo. Vamos despacio. Ezequiel capítulo 34, versos del 1 al 6. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana y engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No vendasteis las perniquebradas, no volvisteis al redil, ni buscasteis, sino que os enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han Dispersados. Anduvieron perdidas mis ovejas. por todos los montes y en todo collado de alto. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Ok. Voy con un pedacito, Yo sé que hay ojitos que siguen leyendo abajo el 7 y el 8 y les agradezco porque dicen, wow, está hablando Dios de todo esto para nosotros. Bien, tome asiento, por favor, gracias. ¿Cómo dice aquí la palabra? Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, ¿qué dice? Que se apacientan a sí mismos. ¿Qué es esto? Bueno, que yo me sirvo de la iglesia, me beneficio de la iglesia, y dice aquí, oye, las trasquilaste, agarraste a su grosura, comiste de ellas, las degollaste, ¿no? Las usaste. Pero oye, andan dispersas, andan por allá errantes, andan perdidas. Esto es que si alguna oveja busca ayuda y la veo descarriada y veo que necesita, tengo que cuidarla, buscarla, hablarle, orientarla, llevarla con brazos de amor. ¿A dónde? Al redil. El tema con esa ovejita está perdida. Y perdida no es que esté pobrecita, no tiene conciencia, no se vea. No. Algunas ovejitas que parecen cabritas andan, ¿verdad?, brincando por ahí, dice por ahí. Hay una canción de bebés, búsquela, ¿verdad? ¿Cómo dice la? Andaba la cabrita, ¿no? Estaba muy solita. Porque no tenía pastor, ¿no? Y continuando con ese canto hermoso, dice: Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente que ande brincando por ahí.
quiero que tú seas mi pastor. Hablemosles del evangelio. Y ovejitas, no seamos esas cabritas. De verdad, los invito. Dejemos de andar jugando que a veces vengo, a veces entiendo, a veces soy, a veces no soy. Sé que fallamos, lo sé, de verdad, créanme. Si no hubiera esa falla, no necesitaremos al Señor Jesús. ¿Para qué segunda venida? ¿Para qué lo queremos? Él sabe que fallamos. El problema de que fallamos es que nuestro corazón no es como el de David. Señor, fallé y ahora regreso con mi pueblo y le digo, casa, esposa, hijos, congregación, perdónenme, porque de verdad he fallado. El Señor lo sabe y me duele y no lo quiero volver a hacer. Es un corazón conforme a David. Pero si hacemos al revés, de que a veces estoy, a veces no estoy, a veces vengo, a veces juego a que soy cristiano, otras juego que no voy a oración, otras que no leo la Biblia, no leo mi devocional, no predico menos el evangelio. No seamos cabritas. Vamos a hacer esas ovejitas que pide el Señor. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, un amén ayuda. Ya, 3 aménes anima. Ahí vamos, ahí vamos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Pero no por mí. Vamos a hacerlo por la obra del Señor. No es para nosotros. Bien, pues ya leyó lo que el Señor le dice a los pastores, Ezequiel 34. Lo leí y les soy honesto. Yo dije, oye, qué bueno, Señor, que no me has hecho pastor. Porque créanme que la demanda, ya lo estamos viendo, ya lo vieron, es altísima. Es altísimo el precio de ser pastor. Y todavía me dicen aquí que por favor no sea yo, que no me gusten los bienes materiales y que no empiece yo a querer cobrar, ¿verdad? Así es. Ese es el pastor que el Señor busca. Pero ahorita nos va a hablar a nosotros la congregación, no se preocupen. ¿Va que va? Bueno, continuando con ello, dice, bueno, también decía que administrar por dinero y beneficio personal es prostituir el llamado del Señor a su amada iglesia, ¿no? Y también igual, actuar con pereza y con indiferencia. ¿Qué es con indiferencia? Mire, y le doy gracias a Dios por la iglesia donde hoy día nos congregamos. Pero créanme que hay iglesias donde hay un grupo muy cerrado, y muy cerrado no tan solo por la parte administrativa y lo que hay que cuidar del rebaño, sino muy cerrado donde nadie puede acercarse, penetrar, compartir, conocer, nadie. Eso es que se están enseñoreando del rebaño. Y eso dice la palabra, no se enseñoreen sobre el rebaño. Entonces, por eso les decía, le doy gracias a mi Dios. Sabemos que nuestro pastor no es perfecto, pero busca con su corazón a nuestro Dios y busca sobre todo predicar la sana doctrina, amén, la palabra de Dios. Y de que no lo vea así, de verdad, con toda confianza, acérquese a Él, porque además es alguien que escucha, le gusta escuchar. Oiga, pastor, siento que esto, y Él no tiene ningún problema en que lo escuchemos. Pero bueno, todo esto no quiere decir, si quiere darle a la hermana, todo esto no quiere decir que no debamos compensar a nuestro pastor. La Biblia dice claramente que justo es que el que predica el evangelio viva de él. Y entonces aquí viene el cuidado que querramos tener nosotros de nuestro pastor en cada iglesia, ¿no? Fíjese que las aportaciones que usted a veces hace, o bueno, que siempre hace, que son también voluntarias, no tan solo van a servir para poder apoyar a mantener a nuestro pastor en su economía, porque un pastor no se dedica muchas veces a otra cosa, la gran mayoría de las veces no se dedica a otra cosa, se dedica solo a estar predicando la palabra y a buscar las ovejas, a ministrarlas, a estar orando por ellas, porque hay una gran demanda, lo dice la palabra, ¿no? Se lo va a demandar a ellos. Esto lo vamos a ver al final. Entonces, ¿cuál es nuestra labor, congregación? Cuidar también de nuestro pastor, cuidar de él. Pero se referirá que nada más cuidar de él económicamente. Ahorita comentamos sobre eso, vamos a compartir sobre eso. Si quiere ayudarme, hermana. Finalmente, los llamados a pastorear pueden estar en peligro de querer ¿qué? Dominar a otros. ¿De qué manera? Pecaminosa. Señorío sobre las personas. Y por eso es que decían por ahí en el Antiguo Testamento, ¿quién pecó? ¿Este o su madre? ¿No? De manera pecaminosa, o sea, buscando dónde encontrarlo, ¿no?
Y yo creo que usted está enfermo porque seguramente está usted en cosas que no son de Dios. O está usted metido en el pecado. Pues la Biblia me dice que no necesariamente, ¿no? Necesitamos de ese cuidado, pero no enseñoreándonos sobre la iglesia, sobre la grey. Bien, si avanzamos un poquito, mi hermanita dice que todo tipo de liderazgo autocrático, opresivo e intimidante, con elementos de demagogia, es decir, de engaño, es una perversión del cargo superior. Y bueno, si vamos a la siguiente lámina, dice Mateo 20, del 25 al 28, fíjese que el Señor Jesús estableció las normas. Escuche esto. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, un derecho, exigencia. Mas entre vosotros no será así, sino que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y lo mismo pide el Señor de nosotros. Vamos a ser esos siervos, vamos a tener ese corazón de humildad, de sencillez y sobre todo esa humildad y sencillez muchas veces se va a notar cuando usted, inclusive como parte de su vida, parte de su tiempo y parte inclusive de sus recursos. Y no estoy hablando que los traiga a la iglesia. A veces es necesario ir a comprar Biblias, a veces es necesario comprar juguetes para los niños, a veces compraremos un poco de ropa, tal vez zapatos, tal vez las misiones que van a algún viaje, decirles: oigan, pues no sé si tengan o no, pero les doy para gasolina. Y cosas así. Bien, pues vamos a servir a otros. Y por último, ¿por qué razones deben servir los pastores? Bueno, en el verso 4, ¿lo leemos juntos? Déjenme regreso porque siempre hago lo mismo. El verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué? La corona incorruptible de justicia. Pero quiero comentarle y compartirle algo más. Estoy seguro que no estamos aquí pastoreando para decir: bueno, es que vamos a recibir, dice aquí la palabra, la corona, ¿qué? Incorruptible de la gloria. Más bien le damos gracias al Señor Jesús y nos basta su gracia. Señor, con la salvación que me has dado, yo estoy más que satisfecho. Amén. Más que satisfecho. Y todo lo demás, Dios, de verdad es añadidura. Y te doy gracias también por la añadidura, Señor. Te agradezco por la añadidura. Y además de darte gracias por la añadidura, Señor, ha sido generoso. Hermanos, ¿ha sido generoso el Señor? Amén. ¿De verdad ha sido generoso en su vida? Damos gloria al Señor. Porque ya nos dio la salvación. Dice la palabra que de Cristo Jesús recibimos gracia, ¿qué? Sobre gracia. Primer gracia. Ya no pagué yo por mis pecados, yo tenía que haber pagado por ellos. Pero dice gracia sobre gracia. ¿Qué otra gracia? Bueno, me está dando vida eterna sin merecerlo. Decimos: Dios, gracias. De verdad, gracias, Señor. Y ahora que el Señor ha sido generoso con nosotros y que de verdad hasta hoy nos ha cuidado, y no tan solo en los bienes materiales, sino también de forma espiritual, le seguimos agradeciendo. Y ha sido generoso, ha sido bondadoso. Tal vez en la pandemia hay quien llegó a pensar que la obra se había detenido. No, le puedo compartir que hoy día hay una casita ahí en Moroleón, en Guanajuato, está trabajando, está la haciendita que no ha dejado de estar, no hemos dejado de estar compartiendo. Los miércoles inclusive oramos con ellos. En San Juan, aquí, colonia vecina en la ciudad, se abrió otra pequeña célula. Por acá también en San Juan Totoltepec en su momento hubo célula y no ha parado la obra. No va a parar. No hay nada que pueda detener al Señor, nada. Amén. Nada. Cuando dice la Biblia, y todo ojo le verá, yo decía: pero ¿cómo le van a hacer? Porque yo cuando está de noche pues no veo el sol. Y si Él está del otro lado, pues no lo voy a ver, ¿no? Todo ojo, ¿qué? Le verá. Le verá.
¿Será posible para Dios eso? Sí. Espero que no haya alguien aquí que crea en la tierra plana. Va a decir, sí, es que porque la tierra es plana, entonces va a estar un punto. Está bien, no voy a meter en eso, pero todo ojo le verá. ¿Alguien se imagina cómo? ¿Se imaginan en internet? Hoy día una noticia corre rapidísimo, por ejemplo, ¿no? Pero estoy seguro que en su poder, en su grandeza, y nosotros, en nuestra mente que no cabe en nuestro Dios, Él va a garantizar que todo ojo le verá, le va a ver. Así es. Entonces, para este Dios hermoso no hay nada imposible, nada. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Príncipe de pastores es uno de los términos hermosos usados para el Salvador en toda la Biblia. Dice, la imagen de pastor para el Mesías aparece primero en el Antiguo Testamento, ahí en Zacarías 13:7 y en Salmos 23:1. El Señor es mi pastor. El Evangelio de Juan también lo llama el buen pastor. Por ahí los que están estudiando o estudiaron Juan, hay siete gran yo soy. Y no lo voy a repasar ahora, pero hay 7 grandes. Uno de ellos es yo soy el buen pastor. Y el escritor de Hebreos, da a Cristo este nombre también, el pastor. Bien, en el verso 4 dice también, cuando aparezca. Ahí, la verdad no sé leer griego, pero se dice panoreo o panoreo. Significa manifestarse, mostrarse, revelarse. Va a ser revelado. Fíjese que ahí en el capítulo 5, verso 1, habla de esta referencia. No voy a rezar a él, pero dice que la referencia habla de la segunda venida de Cristo. Lo leo rápido. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, de que soy partícipe de la gloria que será, ¿qué? Revelada. ¿Ves? A eso se refiere el versículo 1, capítulo 5, verso 1. Esta gloria va a ser revelada. Dice aquí que los pastores recibirán la corona incorruptible ¿de qué? De la gloria. Y hablando de esto un poquito, ¿por qué habla de estas coronas? Bueno, miren, hace tiempo compartimos sobre las coronas. Y dice que habla de una corona incorruptible. ¿Por qué hace referencia este texto bíblico a esas coronas? Aquí hablando de la carta de Pedro. Porque en aquella época, en el mundo grecorromano, cuando había competencias, el que ganaba, ¿qué le regalaban? Una corona, pero hecha ¿de qué? De bienes materiales, pero además voy a decir de plantas, vegetales, no sé exactamente cuáles eran los componentes, pero así era. Y ¿alguna vez han visto a una boda, una casita, donde le ponen afuera una estrellita, no me acuerdo que ponen una estrella, pues no me acuerdo, una coronita, ¿verdad? ¿Cómo está a los 3 días o los 5 días? Seca, ¿no? Seca. Por eso dice la palabra, habla de esas coronas, de esas competencias, de esa época, pero dice, ustedes van a recibir la corona, ¿qué? Incorruptible, que no se marchita. De hecho, ahí en la siguiente lámina dice, habla de las coronas temporales que se oxidan, que se echan a perder, pero nosotros recibiremos la corona incorruptible, que no tiene mancha. Bien, y más adelante, pastorear el rebaño es una responsabilidad seria y aleccionadora, y los ancianos son responsables ante Dios por sus ministerios. Fíjense que les comentaba que a veces decimos aquí, oye, yo quiero ser pastor, yo quisiera estar ahí en una iglesia, ¿no? Es más, ya en mi casa ya abrí una célula y aquí yo ya estoy pastoreando, ¿no? Ay, man. Señor, guárdalos, Padre, ten misericordia de ellos. Dice la palabra, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué? Mayor condenación. Ojo, si usted se quiere hacer ese buen pastor y estar enseñando en casita, no está mal si lo hace para la gloria del Señor, pero además con todo el temor y temblor. Pero si lo hace queriendo ser maestro a sí mismo, ¿no? Aquí todos lo sabemos, todos lo conocemos. Tengan mucho cuidado, porque dice la palabra que va a recibir mayor condenación. Porque dice el Señor, tú lo sabías, tú los desviaste, tú los llevaste al camino equivocado al predicarles de una manera errónea. Por esa razón decimos, Señor, queremos que en esta iglesia se predique una sana doctrina. Y por eso este pastor, cuando predica la palabra, sabe que tiene miedo al Señor de decir, Señor, yo no quiero desviar esta iglesia, me da miedo. ¿Y qué creen? Que cuando nos invita a compartir la palabra, también nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque no podemos predicar lo que queremos, pensamos o sentimos nosotros, sino tiene que ser conforme a
la palabra del Señor y le decimos: Dios, ayúdame, Señor, me he desvelado un poco, ya leí, dame sabiduría, aquí no comprendo, Padre Santo. Y le pedimos al Señor que Él sea quien nos comparta. Dice aquí en las ministras que les estoy compartiendo, dice: los supervisores de Cristo, o sea, los pastores, los obispos, enfrentan una tarea enorme, de enormes proporciones, pero la fiel vigilancia produce recompensa eterna en la forma de mayor servicio y gozo, ¿quién? En el cielo. Es ahí donde está nuestro gozo. Ya para terminar casi, en el verso 5 dice, lo voy a leer con ustedes. 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Nos está hablando el Señor, hermanos, como congregación. Bueno, y le digo al Señor: gracias, ¿no? Primero porque soy tu hijo, por la salvación, y al Señor me dijiste joven, aquí dice jóvenes, ¿no? Estad ¿qué? Sujetos a los ancianos. Mire, si usted y yo pensamos en las fortalezas y las debilidades, si usted ve a alguien por sus debilidades, le aseguro que no quiere estar junto a esa persona ni cerca de eso. No lo querría. Si mi esposa se fijara en mis debilidades, bueno, yo sería un hombre divorciado, ¿verdad? Me dejaría. Tengo muchas debilidades, no tengo tantas fortalezas. Si usted ve en su hermano lo mismo y en la iglesia ve lo mismo, pues esa iglesia no me merece. Yo ya me voy porque aquí la verdad no tiene nivel, no tiene nivel. De verdad. Mire, le voy a compartir algo. El que llegó a una iglesia por Cristo se queda por Cristo, pero el que llegó a una iglesia y se va por los seres humanos y los hombres no llegó por Cristo, llegó por los seres humanos. Muchos de aquí quisiéramos irnos. Espérate, ¿estás aquí por qué razón? ¿Para servir a quién? ¿Y adorar a quién? A tu Dios. Esa es la razón. Créalo. Entonces, por eso dice aquí, igualmente jóvenes, sujétense a sus ancianos. ¿Es criticable, pastor? Es criticable. Oigan, ¿y qué tal de sus diáconos? No, porque no se diga, ¿no? Pero claro, por supuesto. Pero así es esto. Nada más que el tema de la madurez espiritual es que empezamos a ver las cosas con un enfoque diferente. Hace una semana, aquí un matrimonio nos compartía a los hermanos cómo fue este caminar, ¿no? En esta enfermedad, en esta desesperación, en esa angustia. Y doy gracias a Dios que hayan clamado al cielo, porque hubieran actuado en sus propias fuerzas y seguramente estaríamos hablando de otras cosas más feas. Pero esta es parte de la madurez espiritual. Verlo desde el enfoque de quién, como lo quiere el Señor. Es que me dijeron, es que me hacen, es que me dicen. No, bueno, está bien. Está bien. Entonces, las ovejitas chiquitas las entendemos y vamos a llevarlas. Pero nosotros que tenemos ya algún tiempo acá y que les decía, veo caritas de hace ya algunos años, vamos a verlo de manera diferente. Vamos a vernos con madurez, vamos a vernos con amor, vamos a vernos con esa fe realmente ya forjada en nosotros para con nuestro Dios. Por último, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar ¿qué? Cuenta. Para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora dirán, no, claro, si yo no le doy mucha lata a mi pastor, ay, ¿de qué se queja de mí? A ver, pastor, párese y dígame aquí qué ovejita le vamos a decir de esta pequeña. No, el tema es este. El tema es, de verdad, ayudemos a esta congregación a crecer. No le dejemos las cargas al pastor. No permitamos que el pastor esté cada rato atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque Él me dijo, el camino es para acá y yo me voy para allá. Me dice el pastor, oye, ten cuidado, aquí está tu devocional, aquí están los días de oración, aquí están las lecciones, aquí están los discipulados, aquí está la palabra de Dios. O sea, lo estamos desgastando. Por eso les decía, qué bueno que algunos no tenemos ese llamado, porque yo les hubiera dicho, cuídense, no échenle ganas, van bien. Pero hay quienes tienen esa energía
y te vuelven a llamar y te vuelven a buscar. Pero ¿qué me dice el Señor? Obedecer a vuestros pastores y estar sujetos a ellos. Amén. Más aménes. Amén. Bien, vamos a hacer eso. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Dios eterno, a ti, Señor, la honra y la gloria por todos los siglos, Dios. Padre, tu palabra siempre oportuna, siempre verdadera, Dios. Señor, por lo que hoy nos has compartido, yo, Señor, de forma personal te pido que sigas obrando en mí. En verdad, Señor, permite ser esa oveja que sea obediente a tu palabra, Señor. Esa oveja que se sujete a sus pastores. Además, esa oveja que pueda invitar a otras, Señor, a escuchar de la esperanza viva. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por enviar pastores a tus iglesias alrededor del mundo. Permítenos, Señor, ser una congregación que tenga mayor madurez. Que seamos una congregación que no y cause tantos problemas al pastor. Que sea una congregación que estemos en constante oración, en constante lectura bíblica, en meditación, que vivamos la palabra, Señor. Aquí estamos, Padre, te necesitamos, Señor. Y bueno, Dios, aquellas ovejitas inmaduras, ayúdanos a tener amor y paciencia como tú lo has tenido con nosotros. Y Señor, sigue fortaleciendo tus pastores alrededor del mundo. Gracias, Dios, por haber expuesto ese corazón. Y dejo de estar buscando ganancias y de estar buscando beneficio propio, Dios. Realmente están ocupados y preocupados por tu obra. Amado Padre, aquí estamos, Señor. Y ahora que tenemos esa perspectiva un poco diferente, aquí estamos, Dios, para, junto con nuestros pastores, poder, Señor, extender tu reino y tu obra en esta tierra. Así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.